En Infinita 100.1, analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. A ver, Chile ha avanzado harto en estos últimos años para mejorar el bienestar animal en el marco de una creciente sensibilidad social sobre el trato hacia los animales y la necesidad de abordar problemas como el abandono, la presencia de animales sin supervisión en espacios públicos. Y el tema de la tenencia responsable y el bienestar animal se ha convertido efectivamente en un tema en Chile. ¿Cuánto realmente hemos avanzado a propósito de la ley Cholito, por ejemplo? Hoy día vamos a conversar con Carmen Luz Barrios Gómez, decana de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás. Carmen Luz, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Déjame partir preguntándote, Carmen Luz, primero, y dado esta introducción que yo hacía, entiendo que ya llevamos prácticamente 7 años, ¿no?, de esta ley. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer en términos generales sobre el impacto real que ha tenido en el bienestar animal en Chile? Bueno, la ley 21.020 de tenencia responsable, desde el inicio se evaluó y creo que se ha ido cumpliendo un poco la expectativa o la proyección que se tenía desde un comienzo, considerando una buena iniciativa para generar un puntapié inicial en temáticas de tenencia responsable, también de bienestar, sobre todo de animales de compañía, porque hay que recordar que nosotros teníamos legislaciones previas en nuestro país que hablaban acerca de protección animal, como la 20.380, y que habla de otras especies, pero aquí ha sido un buen puntapié inicial. Por cierto que hay algunas temáticas que están al debe, algunos puntos que se identificaron desde el inicio, que iban a ser complejos de aplicar, que además tenían algunos puntos que deberían mejorarse, sobre todo desde el punto de vista de temáticas de perros potencialmente peligrosos, ataques hacia otros animales, pero sin ninguna duda toda legislación que pueda iniciar un camino hacia una proyección, como les decía, en mejorar las condiciones de tenencia y por supuesto de bienestar animal siempre se agradece. Ya, ahora miremos qué aspectos de la ley Cholito han funcionado correctamente, cuáles han sido los principales puntos críticos también de su implementación. Bueno, ahí podemos mencionar el tema de la conciencia de la gente o de la población en general, de poder considerar algunas temáticas como el registro de animales, poder poner en la palestra la importancia de hablar de maltrato animal, poder considerar penas adecuadas, incluso en algunos casos se pueden considerar un poco bajas. Hace poquito, hoy día mismo está la temática de sanciones acerca del maltrato animal, y eso, si bien se puede mejorar y hoy día estamos trabajando en ello, como sociedad, como les decía, se ha lanzado un proyecto de ley que pueda mejorar en el fondo este tipo de artículos. Sin ninguna duda hay que recoger la consideración, como les decía, del registro, de la alimentación, de lugares de mantención temporal de animales, y por cierto también darle la relevancia que debería siempre haberse considerado al ataque de animales, pero estas falencias desde el punto de vista de incluso económico para sustentar estos artículos y asimismo de infraestructura, que a veces nos quedamos cortos, y de mejorar, por supuesto, la redacción de cada uno de los artículos. Y ahí se puede profundizar en cada uno, por cierto. Ya, déjame mirar en términos así generales cuánto más o menos se calcula que hay, especialmente de perros y gatos, ¿no?, que son como los más comunes, sin supervisión, por decirlo así, en nuestro país. ¿De cuánto volumen estamos hablando? Mira, en un estudio que se hizo hace un par de años, hace unos 3 años atrás, en nuestro país, se plantea de que hay aproximadamente 8 millones de animales, ¿verdad?, de compañía, y aquí se hace referencia a que se proyecta más o menos unos 3 millones sin supervisión, y eso es complejo. Pero es un número importante de animales que hoy día están siendo considerados parte de la familia y sobre los cuales hay que legislar. Ya, ahora, es una cifra bien importante, y déjame preguntarte cómo se está abordando eso, porque, digamos, no
no es un desafío pequeño. No, estamos hablando, imagina, 8 millones, estoy hablando de perros, ¿verdad? Estos animales, bueno, el desafío es enorme. También, como te comentaba, desde el punto de vista económico para el Estado ha sido un tremendo tema. Si bien se han adjudicado muchísimos recursos, diferentes tipos de organismos no gubernamentales para poder trabajar en la educación y en el manejo de este tipo de problemáticas, todavía estamos al debe, incluso ha habido algunos descensos en los últimos años de presupuesto que ha dirigido el Estado para este tipo de problemáticas. Si bien tenemos presupuesto, pero todavía necesitamos mucho más. Tenemos puntos críticos, como te comentaba, incluso de los lugares donde tú puedes recibir a los animales o a los ejemplares que están involucrados en cierto tipo de ataques. Hay varios puntos que todavía hay que resolver. Hoy día inicialmente se consideraban la clasificación de perros potencialmente peligrosos por razas, por tipo de, además con textura física, y se hacen algunas reglamentaciones que quizás pueden ser un poco sesgadas, pero hoy día están trabajando diferentes organismos en poder mejorar este tipo de artículos, como les decía, y esperamos que tanto en la fortaleza de las penas de maltrato hoy día se mejoren, incluir también animales potencialmente peligrosos, a ejemplares que no solamente ataquen animales de su propia especie, como también a ejemplares de especies nativas o especies domésticas, se han considerado. Entonces hay varios puntos donde se puede mejorar, porque como tú bien lo dices, es una problemática muy, muy grande de abordar pensando en estos números tan importantes de animales. Ya, ahí hay varios otros elementos también, como por ejemplo la escasa capacidad de fiscalización, por ejemplo, que entiendo además recae en manos de las municipalidades, si es que no me equivoco. ¿Y qué cambios institucionales crees tú que serían necesarios para reforzar su rol? Bueno, comentamos el tema de poder gestionar mayores recursos para los municipios, para implementar este tipo de normativas. Asimismo, poder complementar temáticas como, por ejemplo, ser más estrictos o poder dar un soporte técnico para cubrir o ejecutar los requerimientos de los artículos en temáticas de registro de animales. Hoy día estamos registrando animales, pero en muchas ocasiones estos chipeos que se hacen de tanto de perros como de gatos pueden ser considerados un aporte, pero si no son linkeados con una persona responsable, es difícil, y ahí necesitamos más personal. Para eso se necesita más recursos de poder ir fiscalizando que efectivamente los registros se realicen como corresponden por las personas adecuadas. Además, ir cruzando los registros también requiere de plataformas que conversen entre sí. Entonces hay varios desafíos asociados no solamente a los recursos, sino que yo creo que también a una orgánica y a una propuesta gubernamental de poder articular de mejor manera las diferentes unidades que están trabajando en este tipo de problemáticas. Hablamos de municipios, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior. Entonces todavía nos falta mucho ahí en articulación de abordaje y por supuesto las plataformas que nos permitan cruzar la información para llevar a una mejor ejecución de estos temas. Ya, ¿y cómo ha ido la evolución respecto de las mascotas inscritas con microchip? Metámonos de vuelta en eso un poquitito, a ver. Bueno, mira, el tema de los animales de compañía que están siendo registrados hoy día, si bien hay un registro nacional, es complejo porque, como te comentaba, no siempre se asocia a un responsable a esta postura de chip, ¿verdad? Este chipeo de animales. Hoy día se está pidiendo en esta reforma de que se pueda realizar, que además este chipeo sea realizado por médicos veterinarios, por técnicos veterinarios que van a tener la responsabilidad de poder informar de manera controlada y a los pocos días de realizado este chipeo y también emitir un certificado del mismo y el cruce con un responsable para mejorar este tipo de registro. Así que, y también otro punto adicional es que en la legislación estamos viendo que efectivamente se hablaba de poder aplicar medios de inscripción o de registro
de marcaje del animal que sean internos y también podrían haber sido externos. Hoy día se está solicitando que sean únicamente internos, a no ser que haya alguna complicación o alguna condición especial del animal, obviamente con un argumento clínico o técnico que dijera de que es necesario que sea un sistema de registro externo para evitar, obviamente, que estos dispositivos sean extraídos del animal, sean más seguros, sean permanentes y, como te digo, el tema del registro, hacerlo más estricto para considerar o para concientizar en la población que hay una responsabilidad efectiva de este chipeo. Como les decía al inicio, efectivamente fue un puntapié inicial, pensemos que ya lleva varios años en ejecución, en implementación Sí. esta ley y no logramos el éxito que esperamos. Ahora, la ley también buscaba, entre otras cosas, prevenir algún tipo de ataque, mordedura, como queramos llamarlo, pero vimos hasta hace un par de años al menos que habían reportes de ataques caninos no menores, incluso las cifras eran bien abultadas. ¿Qué nos dicen esas cifras sobre el grado de cumplimiento también de esta normativa, ¿no? Porque esto no tiene que ver con el animal, tiene que ver con cómo tratamos al animal y lo que estamos haciendo con él, ¿no? Bueno, al inicio hablábamos del importante número hablábamos de perros, ¿verdad?, que existían en los hogares, pero además de animales que están libres, sin supervisión, de libre tránsito. Y esto habla de una tenencia responsable. Lo que hoy día tenemos con respecto al ataque de animales, no solamente a otros animales, sino que a personas, hay un número importantísimo de ataques cotidianos y que es una temática de salud pública a nivel no solamente nacional, sino que internacional. Es responsabilidad de los tutores, sin ninguna duda. Se habla mucho de los perros asilvestrados que atacan a la fauna silvestre, a la fauna productiva, que actúan en jaurías, que pueden atacar a personas. Incluso ha habido muertes muy emblemáticas y que han salido en los medios. Y sin ninguna duda hay que entender de que muchos de los casos, y lo que se ha visto en los registros, que no necesariamente son animales que están asilvestrados o no dependen de un responsable, sino que muy por el contrario, son animales que tienen tutores, pero los sueltan y se pueden agrupar igualmente en jaurías. Es interesante ahí comentar, muchas personas hablan de que no, el animal tiene hambre y por eso ataca. No es así. El perro caza, ya como un comportamiento natural y puede tener una conducta predatoria, no necesariamente por hambre. Entonces, un perro que come en su casa, que es bien alimentado, pero igualmente lo sueltan, sin supervisión puede agruparse con otros animales y tener comportamiento de caza y producir accidentes muy importantes, como te comento, la fauna productiva, la fauna silvestre y también a las personas. Ya, déjame preguntarte también lo que está haciendo la universidad, desarrollando un programa de posgrado con un enfoque, entiendo que es integral, claro, salud humana, pero animal y ambiental. ¿Cómo funciona esto puesto al servicio de lo que estamos conversando? Bien. Esta temática, tanto la tenencia responsable como las mordeduras de animales y tantas otras, requieren enfoques integrales, requieren enfoques multidisciplinarios. Es por eso que nosotros desde la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria abrazamos desde el año 2023 el sello diferenciador de Una Salud. Pero el sello diferenciador de Una Salud hace referencia, es importante entender que si bien el que encabeza este sello es la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, participamos todas las facultades de alguna manera, porque hace referencia al abordaje holístico integral, donde se hace relevancia la interacción de las diferentes disciplinas para un abordaje más o un enfoque más completo de diferentes problemáticas, donde se involucra la salud animal, ambiental y, por supuesto, la salud humana, y en los últimos años también se ha incorporado la salud de las plantas. Y no es una temática que nosotros hayamos inventado, ni mucho menos, sino que llevan ya bastantes años, encabezados por la alianza inicialmente tripartita, que era la OMS, la FAO, la OMSA, que son organismos internacionales que han considerado de relevancia el poder trabajar interdisciplinariamente las pandemias, por ejemplo, el COVID y tantas otras. Y en los últimos años se ha incorporado también el PNUMA, que es de la Organización de las Naciones Unidas, dándole relevancia al tema ambiental y incorporando la dimensión de las plantas, de la salud de las plantas. Entonces, este tipo de abordaje, como les comentaba, interdisciplinario, da origen a un trabajo que
muy ya utilizado, muy considerado a nivel tanto nacional como internacional, sobre todo en la práctica cotidiana de políticas públicas y en los organismos gubernamentales. Y es por eso que nosotros desde la institución hemos generado diferentes programas e instancias donde conversan tanto las disciplinas del área de las ciencias biológicas, veterinarias, salud humana, ingeniería, de todas las áreas para poder aportar a la resolución integral de diferentes problemáticas, y así como estamos ya en la oferta de un programa de magíster para capacitar a diferentes profesionales, como te comentaba, del área profesionales del área de la energía, y también tenemos incorporado, enfocado en la ingeniería, porque estamos considerando el manejo de data driven, ¿verdad? Data science, el manejo con inteligencia artificial de datos y tantas otras tecnologías que son importantes hoy día para estar a la vanguardia en el abordaje integral y multidisciplinario de las problemáticas de salud y de tantas otras. Muy bien, pues Carmen Luz Barrios Gómez, decana de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros. Carmen Luz, muchas gracias por conversar aquí en Lo que faltaba en Infinita. Que esté muy bien, muchas gracias. 7:28. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.